Tenemos una película que se llama Sin Regreso. Esta es una cinta de Australia. Es una película que está combinando el terror con un thriller psicológico, protagonizada por Adrien Brody. Adrien Brody ganó hace algunos años el Oscar como mejor actor protagónico por la película El Piano. También aparece en la película Sam Neill, que también tiene una carrera larguísima en cine y televisión, pero está muy identificado con el mundo de Parque Jurásico de Jurassic Park. Esta película es escrita y dirigida por Michael Petroni. Él es guionista, por ejemplo, de películas como El Rito o Ladrona de Libros. Esta cinta me parece que tiene una premisa muy interesante. Estamos ante un psicólogo que junto con su esposa han vivido una situación personal verdaderamente trágica y dramática. Y en ese entorno de esa tristeza abrumadora que tienen, él tiene que continuar su trabajo haciendo la terapia semanal a su serie de pacientes. Y ahí vemos el transcurrir del tiempo y de cómo él puede o no estar involucrado con estos pacientes o quiénes son estos pacientes. Ahí estamos ante una película que en esa primera parte nos empieza a retar con lo que tiene que ver la concepción de la realidad o la fantasía o la imaginación. ¿Él está viendo o no está viendo fantasmas? ¿Son estos personajes reales o imaginarios? ¿Y cuál es el origen de esta situación? Yo creo que esa es la parte que debiese haber sido más explorada de la película, porque a partir de allí viene una especie de investigación personal de él por saber a qué se refiere toda esta serie de pistas que poco a poco han dejado ciertos personajes con él. Pistas que tienen que ver con su pasado terrible, pistas que tienen que ver con la posibilidad de ver o no ver gente muerta. Eso nos refiere por una parte a películas como El Sexto Sentido de Shyamalan, pero principalmente, Bernardo, a mí me recordó un par de películas muy interesantes, como es Corazón Satánico, Angel Heart de Alan Parker, una película que trataba de un investigador que finalmente tiene que ir descubriendo la búsqueda de un personaje insospechado de su pasado también, o El Maquinista de Brad Anderson con Christian Bale en un papel impresionante. Christian Bale bajó muchísimos kilos para este papel y quedar verdaderamente en los huesos de un personaje que no podía conciliar el sueño. Con este tipo de personajes empata el que encarna en esta ocasión Adrien Brody. Adrien Brody ya de por sí trae la cara de tristeza. Esto también yo creo que sería una reflexión interesante para la cuestión, sobre todo que venimos ahorita del tema de los Óscares, sobre cuál es una verdadera y buena actuación y quién se repite o no en sus papeles. En ese momento, por la película de El Pianista, con este personaje judío que es perseguido en la Segunda Guerra Mundial y que ve la desaparición de su familia y tantas tragedias. Bueno, él está compungido todo el tiempo, ¿no? Y finalmente su actuación es premiada, pero me parece que Adrien Brody, con todo y su presencia, que me parece interesante en la pantalla, no ha logrado traernos otros personajes más después de esa película más interesantes. Él ha seguido trabajando de manera constante a lo largo de los años. Y esta película en particular me parece que termina siendo menor por toda esta serie de vericuetos que finalmente nos llevan del horror a este thriller psicológico, y desafortunadamente, lo más desafortunado, es hacia la posibilidad de cada uno de nosotros desde nuestra butaca en el cine de poder adivinar lo que va a suceder. Cuando perdemos ese elemento de la sorpresa por estar debatiendo demasiado sobre el mismo tema a lo largo de la película. Me parece que esa es la tragedia de esta cinta, una película que pudo haber sido mucho mejor si se hubiera enfocado sobre todo en esa parte inicial, con esa serie de personajes que eran muy, muy extraños en su actuar y que poco a poco podíamos ir viendo de qué se trataba. Yo creo que queda ahí una propuesta que pudo haber sido interesante y que desafortunadamente no termina de cumplir con el público. Y mira, Bernardo, que ya llevamos varias semanas comentando diferentes estrenos que tienen que ver con el género del horror y del terror que desafortunadamente no han logrado captar por completo nuestra atención. En este caso es la película Sin Regreso, el título original es Backtrack y es una película que viene de Australia.